Te bendecimos, Padre, por la oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra, tener más conocimiento de los hechos que ocurrieron y que fueron la revelación de ese misterio para el tiempo de Pablo y que ahora es transmitido a nosotros. Te damos gracias por esa sabiduría que pones en el hermano que va a predicar el día de hoy. Te damos gracias por la revelación que le diste a Carlos y la traducción que le ha venido dando Edmer. Bendice a todos los que estamos acá y los que vienen en camino, Señor, los que se van a integrar. Todo lo hacemos en tu nombre para establecer tu reino acá en la tierra. Amén. Amén. Bueno, vamos a esforzarnos por hacer ese traslape del primer capítulo que expuso el autor del libro. Y a mí se me encomendó la tarea de continuar con el capítulo 2. Creo que así es, ¿verdad, Edmer? Así es. Bueno. Yo creo que cuando uno lee el libro es, como tal, solo leerlo es sencillo. Pero desde la posición que tenemos que leer el libro, es sujeto a la escritura, a la interpretación que ella misma nos da y con esta bendición del libro que don Carlos ha expuesto, vamos a entender más el propósito de Dios. Así es que vamos a iniciar leyendo el capítulo 2, que es misterio. Dice capítulo 2, como mencionamos en los consejos recibidos para leer en español, o sea, respetando la gramática, una de las herramientas fundamentales será el diccionario, no solo con el tiempo y las diferentes naciones, sino que aún en una misma nación, en sus diferentes regiones, una misma palabra puede tener diferentes significados. Por lo tanto, es necesario saber qué significan las palabras para que los que las escribieron y para sus primeros lectores. Esta regla de interpretación es ignorada por muchos lectores de la Biblia. De ahí que cuando leen palabras como esta de misterio, asumen que se trata de un asunto de suspenso o de algo inexplicable, al estilo de las novelas y películas de los siglos XIX y XX. Bien lo decían un par de personas, que las palabras son como piezas de un rompecabezas. Cada una ocupa un lugar determinado para formar un relato o un párrafo dentro de la carta. Hasta que no conozcamos bien el significado de ciertas palabras, no podremos entender el sentido de todo el pasaje. Se supone que al leer el libro tenemos que también nosotros pedir al Señor que Él nos permita también entender un poco. Porque si no nos quedaríamos solo en la lectura del libro, que es una bendición. Pero cuando yo estaba leyendo el libro del misterio escondido, me he dado cuenta cuán precioso ha sido el plan trazado del Señor antes de la fundación del mundo. En algunos diccionarios o algunas traducciones o significados de misterio, quiero remarcar una que me pareció importante para poder explicarme con el tema de misterio. Y una de las palabras que significa es tenue. Y yo me ponía a pensar en cómo comparar esa palabra tenue. Y no sé si ustedes conocen algunas luces que tienen graduación y se le va dando conforme uno quiere tener iluminado el lugar. Y empecé a comparar y a entender que realmente así fue que Dios ha trazado el misterio para los hombres, porque Él ya lo tenía todo en su mente, en su corazón, pero el hombre no.
Y entonces ahí es donde empezamos a entender que en las cosas del Señor, a través de la palabra, nosotros comprendemos cómo estos hombres de Dios desde el principio hablaron el mensaje que Él les daba, cumpliendo un papel muy importante en la historia del hombre. Y en lo que considero a mí que me estaba costando poder también no solo leer por leer y para salir de la responsabilidad de este tiempo, también compartir lo poco que estudié y entender la obra de estos hombres del Señor que hablaron las cosas que Él les dejó dicho. Que ellos, aunque no entendían lo que iba a ser, cómo iba a ser, ellos creyeron que tenía un propósito y lo que ellos hablaban se iba a cumplir. Pero muchos no, y eso es lo que se hacía como si era algo misterioso, que no se entendía a dónde quería llegar con todo esto el Señor. Y fue avanzando y avanzando las profecías, porque se dan cuenta cuando comparamos lo que habló Moisés con lo que habló Daniel, es muy diferente, pero siempre apuntaban a algo que hoy nosotros entendemos a través de la revelación que le dio el Señor a Pablo. Pero Pablo explica bien claro en Efesios 3 que esta revelación, él está hablando por él, pero también hace una aclaración que se le ha dado a sus santos profetas y apóstoles. O sea, no fue solo a él, ¿verdad? Él porque tiene un llamado específico a los gentiles, por eso él, pero hace esa aclaración. No fue solo a él, fue a través de otros hombres que Dios trajo esta revelación del misterio escondido estaba antes de la fundación del mundo. Entonces, la palabra misterio, al entender tenue, el que no lo entienda puede buscar bien o buscar esas luces o algo que le va dando densidad, va iluminando más lo que estaba. Algunos piensan que la palabra misterio era algo secreto, algo oculto, pero no. Algo que se podía ver, pero no con claridad. Y había que profundizar, había que indagar. Y a aquellas personas que lo hicieron, Dios les fue mostrando cada día más y más. Si tuvieran alguna duda o agregar algo, les agradecería que lo hicieran porque eso nos ayuda en lo personal. En lo personal se los agradecería. Pues sigamos leyendo el libro. De ahí que para que podamos estar en la misma línea de pensamiento, dejemos que los diccionarios nos ayuden a entender el significado original de esta palabra. Los libros escritos antes de Cristo se escribieron en su mayoría en hebreo, pero también hay otros idiomas. Luego, para el tiempo de Cristo, el idioma más conocido en las naciones conquistadas por Roma era el griego. Así que con la ayuda de diccionarios bíblicos e hispanos podremos entender mejor el significado original de la palabra en el llamado Antiguo Testamento. Aquí menciona algunos significados en hebreo, algunos en griego, pero lo importante es entender no solo el significado de la palabra, sino que el contexto de la palabra que encierra todo el plan de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, donde nosotros como su pueblo, como cristianos debemos de tener claro. Sigamos leyendo. Basados en estas definiciones podemos entender que el misterio de la cual estaremos escribiendo y leyendo se refiere a una verdad revelada en la Biblia, pero que en los tiempos antes de Cristo no fue presentada
con toda claridad, usando la similitud de la luz como conocimiento. Se puede decir que esos tiempos la luz era tenue, se veía y se comprendía algo, como ver la forma, la silueta de algo o alguien, pero no percibir detalles ni peculiaridades específicas. Eso es por lo que leemos en Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto es lo que comenta de Stuart Briscoe. Esta revelación, el misterio, expuesta como lo fue a través de sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, no había sido disponible con tal detalle a generaciones pasadas, pero ahora se mostraba claramente. De las personas que vivieron antes de Cristo, ninguna conoció esa verdad completamente. Por lo tanto, de lo que profetizaron y escribieron acerca de ella, en esa parte incompleto y en parte especulativo. Cabe aclarar aquí lo mencionado antes con relación a que cada uno escribía sobre el futuro, basado en la luz o en su presente, o en la luz que en su presente tenía. Así que asumía que que esa era la verdad, y especulaba que de seguir las cosas así, esa revelación que recibió o esa profecía que habló tendría su cumplimiento en tal persona o nación. Error que aún hoy en día se sigue dando, precisamente por no respetar la regla de la Biblia, de que la Biblia interpreta la Biblia. Eso nos lleva a considerar el otro significado de misterio en el tiempo de Cristo y después de él. Aquí el misterio ya era algo revelado, pero solo en los tiempos, en cierto grupo de personas, no al público. Por eso se traduce como cerrar la boca, guardando un secreto. De hecho, podemos leer lo que Jesús dice a sus discípulos en Mateos 13, 10, 11. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y finalmente regresamos a Pablo, quien dice que en su tiempo el misterio deja de ser un secreto y ya es dado a conocer públicamente. Claramente nos explica aquí don Carlitos en su libro lo que Pablo está explicando cuando leemos todo el capítulo de Efesios 3. Estos hombres entendieron y hablaron lo que Dios quería que hablara, lo que Dios quería que el hombre supiera por su plan. Él sabía cómo iba a seguir manifestando su voluntad, sus designios, su plan maestro, perfecto y eterno para la humanidad. Y algo muy interesante cuando uno lee y quiere entender el misterio, porque ya está aclarado, ya está revelado a través de sus santos profetas y apóstoles. Yo ahí creo que entiendo que son profetas en el tiempo del Señor Jesús, porque antes de él ningún profeta entendía o entendió a cabalidad, porque así Dios lo había, así era el designio de Dios. Pensando en cómo estos hombres, ellos tuvieron que hablar creyendo al Señor, que se tenía que cumplir algo, y ellos creyeron que lo iban a cumplir, y por eso vivieron por fe, y se habla mucho del tema de la fe. Ellos creyeron
que así sería. Y nosotros tenemos que creer ahora que así fue para comprender lo que será el destino del hombre en el plan de Dios, el misterio escondido y revelado a través de los hombres después del Señor Jesús. Pero el énfasis que don Carlos hace en el libro, lo que yo veo, es la importancia de entender la gramática, de tener las herramientas necesarias como un diccionario, y tener cuidado con los diccionarios, porque hay muchas palabras que hoy decimos que son significados que el humanismo ha puesto y se escuchan desde los púlpitos. Y aunque los diccionarios tienen la connotación que la primera palabra que se pone es la que prevalece, es como la más importante, pero hoy hay tantos diccionarios que tienen un montón de significados una palabra, y cuando uno va al original, a las palabras antiguas, una, dos, tres, muchas, pero ahora los diccionarios tienen una gran lista de significados que, para ver cuál me gusta, cuál se adapta más a lo que yo quiero que se diga en el contexto. Creo que don Carlos está haciendo esa aclaración para seguir leyendo el libro e introduciéndonos en la comprensión que Dios le dio a él, para entender mejor el misterio que Dios reveló. Yo creo que ya podríamos decir que ya no es un misterio porque ya está revelado. Pues, yo creo que sí podríamos decir que ya está revelado, es para nosotros, pero Dios ya lo reveló. Nuestra responsabilidad es ahora entender mejor el plan para poder comprender mejor lo que Dios nos ha dicho en cuanto a establecer su reino. Cuando hablamos de gobierno, tenemos que hablar también de autogobierno, porque se dan cuenta cuando leemos cómo el hombre no pudo obedecer un mandato. Ya había ley, ya había gobierno desde que Dios pone al hombre en la tierra. Algunos dicen que no había ley, pero bien, ya había ley, ya había gobierno, porque Dios le dio un mandato al hombre. Le dio privilegios y le dio un solo mandato, un solo mandamiento: no comerás. Hoy nosotros tenemos un montón de no esto, no aquello, no. Está más difícil para nosotros, pero vemos la gracia del Señor y eso nos tiene que animar, exhortar a esforzarnos. Aunque los hombres antiguos, antes del Señor Jesús, la muerte fue literal, no en el momento de pecar, aunque así era la ley, ¿verdad? Los agarraban en el acto del pecado, los mataban, pero Adán no murió, pues le dijo el día que si comes mueres. No fue el que iba a morir de viejo, pero él estaba aquí, había sido puesto para ser eterno, pero Dios ya sabía que el hombre iba a desobedecer. Él ya tenía el plan, ya tenía un plan, no se le ha escapado nada hasta el día de hoy. Y nosotros somos los necesitados a entender entonces el misterio escondido. Hasta ahí, si tiene algún aporte, por favor. Entonces, Adán no cumplió un solo mandato. Y nosotros no tenemos solo un mandato, tenemos un montón. Él tuvo una muerte física. Nosotros una muerte espiritual. Porque ya sabemos que vamos a morir físicamente y no consecuencia, aunque es la consecuencia del pecado original, pero en el plan de Dios estaba todo esto, que así iba a pasar. Así iba a pasar y hoy nosotros, la muerte es espiritual. Porque cuando vayamos entendiendo, leyendo más, en compañía de todos los que estamos leyendo el libro y vamos a escuchar a los exponentes, vamos a ir comprendiendo mejor el plan maestro del Señor, que tiene que ver con la redención
pero tenemos que entender, yo me tomé la tarea de leer todo el capítulo 3 porque lo menciona aquí en el libro de Don Carlitos. Y fíjense que qué interesante que encontré la palabra, por supuesto que es el nombre del capítulo, misterio, dispensación y gentiles. Y la palabra dispensación son periodos de tiempo. Y la Biblia está llena de pasajes donde habla los tiempos. O sea, no era de comprenderlo todo de un solo. Estos hombres hicieron su parte. Y qué bendición que entregaron sus vidas. Literalmente lo entregaron sus vidas porque nosotros hoy en día tuviéramos también esa parte para comprender. Y cuando leemos cómo Pablo explica y aclara por revelación del Señor, es porque ya tenía la primera parte, que es lo que escribieron los hombres del Señor antes de nuestro Señor Jesús. Entonces él comprendió mejor ya después cuando viene el Señor Jesús y él tenía toda esa información y entendió y el Espíritu Santo le permite a través de la revelación que le dio comprender mejor. Entonces cada quien cumplió su parte, poco o mucho. Todos cumplieron para que nosotros disfrutemos de esa revelación y poder vivir más acorde a lo que Dios ha establecido. Tomando más seriedad, más responsabilidad, más integridad de lo que aquí se nos aclara, porque el Señor le dio luz a don Carlitos para explicarnos lo que Pablo estaba explicando en sus escritos. Pero como no todo se nos da esto, solo estos hombres, que no es para todos realmente. Dios pone hombres por aquí y por allá para traer esta bendición. Vamos a seguir, ya tenemos unos cuantos minutos para terminar de leer el capítulo. Esas 3 etapas del misterio también nos ayudan a ver ese principio de la revelación progresiva que se mencionó antes. Primero, una luz tenue, implicando que el entendimiento que en ese tiempo tenía el escritor no le permitía explicar el mensaje con exactitud. Por lo tanto, al recibir, por ejemplo, una palabra profética de que habría una gran guerra, en su mente se formaban las imágenes de caballos, espadas y lanzas. Pero al recibir que no sería una batalla del pueblo, sino que de Dios, su mente le llevaba a asumir otra clase de cabalgadura más apropiada para Dios. Pues él no es hombre, así que para poder revelar el mensaje y que éste se pudiera entender, cuando se cumpliera, se recurría a presentar un misterio. Y para que se supiese que la batalla fue de Dios, se usaban palabras tales como la de Nahum 1:3. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Luego, ya teniendo a alguien que conocía la verdad profética que se estaba dando, este la revelaba a aquellas personas a quienes reconocía como sus seguidores y que guardarían el secreto de esta durante su proceso o desarrollo. Y después serían testigos fieles de tal revelación, ya que la revelación viene no solo a individuos, también a una comunidad corporativa. Eso es lo que encontramos con Jesús y sus discípulos. Después, cuando ya el proceso de la revelación se había consumado, entonces ya se revelaba a todos, para que los que fueran diligentes y se tomaran el tiempo de escudriñar las escrituras, se diesen cuenta que todo el tiempo se estaba hablando de lo mismo, del mismo plan, del mismo propósito, solo que el entendimiento de los escritores originales no les permitía comprender cómo tales cosas se iban a cumplir.
Con esta aclaración y siguiendo esas últimas exhortaciones, ahora que el apóstol Pablo nos dice que el misterio no solo estuvo oculto a los siervos y profetas del tiempo antes de Cristo, sino que de hecho estuvo oculto en Dios desde antes de la creación del mundo. Regresemos a escudriñar las escrituras respetando las premisas mencionadas, más la claridad de que buscamos una verdad que guarde armonía a lo largo de la historia, pero que su cumplimiento y consecuentemente revelación verdadera solo se dará en Cristo y después de él. Hasta aquí creo que es mi participación y solo algo que en lo que leí de Efesios 3, cómo Pablo explica que a través de los gentiles, que desde el principio de la historia del hombre, Dios ya había establecido que no era a través de los judíos que se iba a dar a conocer este misterio, era a través de los gentiles. Y yo creo que ahí nos involucra a nosotros y a todos aquellos que no estaban en lo que conocemos como Israel, que era el pueblo de Dios, que creo que nunca fue el pueblo de Dios por la rebeldía, nunca fue su especial tesoro por su rebeldía y desobediencia. Hoy nosotros debemos de tomarnos muy en serio, con amor, con entrega a comprender aquello que recibimos sin merecerlo, sin haber hecho algo, algún mérito, los méritos del Señor en la cruz. Y hoy podemos comprender eso que está. Ya no puedo decir, es que Satanás, dicen muchos hermanos. Y le echamos la culpa a otras personas, pero nosotros no. Podemos comprender cómo el hombre pecó, cómo el hombre sigue pecando, pero ya está todo dicho. Nosotros solo tenemos que seguir creciendo, seguir obedeciendo, no salirnos del redil, amándonos, cuidándonos, disfrutando la vida en sus afanes, pero a la manera que el Señor nos ha enseñado. Espero con todo mi corazón haber aportado algo a sus vidas, mis hermanos, como ustedes lo han hecho. Y si hay alguna, yo creo que pregunta, ¿no? Porque yo les podría responder, pero o alguna corrección, algún aporte para terminar este tiempo. Es de ustedes el tiempo entonces. Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok. Solo quería, muchas gracias, Ronnie. Quería poner delante de ustedes lo que Ronnie había puesto en Efesios 2, pero como es parte de lo que estaba leyendo yo hace unos días, no dejó de llamarme la atención. Dice, lo voy a tratar de leer lo más rápido posible. Efesios 2, 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Eso sabemos de sobra de qué se refiere. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ya no hay más pared, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino
y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de él, o sea, por medio de Cristo, los unos y los otros, los de un bando, los del otro, aunque ahora somos uno solo, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esto es lo que mencionó Ronnie. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces es bien especial lo que dijo Ronnie y lo que se menciona en el libro, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero la piedra del ángulo es Jesucristo mismo. O sea, la edificación que hicieron estos apóstoles y estos profetas es Jesucristo. Él es el fundamento, como finalizaba Ronnie en este momento. Él es el fundamento en quien todos nosotros, toda la casa, todo el edificio bien coordinado, va creciendo. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pues es especial ver esta parte y la forma como se menciona y cómo también el apóstol Pablo ayudándonos a nosotros a que vayamos en un solo camino para la edificación de nosotros mismos. Tanto lo que dijeron los apóstoles y lo que dijeron los profetas es que el fundamento es Jesús. Ese es mi aporte. Gracias, Ronnie. Amén, así es, así es. Y fíjense que solo, sí, Mario. Gracias, Ronnie. Fíjate que a mí lo que me llamó la atención sobre lo que platicabas, y no lo vi cuando le estaba leyendo el libro, pero lo vi ahorita. Entonces me agradó mucho ver y entender por qué Dios escogió a Pablo, porque siempre me lo estuve preguntando, ¿por qué escogió a Pablo? Porque este era un hombre que sí conocía la ley, que sí conocía las tradiciones, que era judío, pero de los buenos. Y él mismo lo dice en una oportunidad y se trataba de no jactarse de que era de conocedor de la ley. Y pues eso lo llevó a ser un fariseo de fariseos. Pero, sin embargo, ahora entiendo por qué Dios lo escogió. Porque Dios quería que alguien que conociera la ley también, al momento en que Él le mostraba su misericordia y le abría sus ojos, porque eso fue lo que hizo y lo hizo literal. Porque recordemos que Pablo, al igual que todos los judíos, no lograba ver el misterio por más vueltas que le hubiera dado a la ley. No encontraba el misterio, nunca lo vio. Estaba bien escondido para ellos. Pero ¿qué sucedió? Cuando Jesús decide tomarlo para él y lo bota del caballo, pues literalmente lo deja ciego. Y posteriormente, a través del actuar del Espíritu Santo, cómo le revela al siervo de Dios que fuera a orar por él, y a él mismo se le la voz que escucha y luego que le dice que van a llegar a orar por él. Todo esa manifestación del Espíritu Santo interviene para abrirle los ojos y se los abre físicamente, pero detrás de eso, en realidad lo que hace Dios es abrirle los ojos espirituales y es cuando él empieza a ver, con razón los profetas dijeron esto, sí pues, y empieza a atar todos los cabos y se le revela el misterio. O sea, fue una cosa tan especial. Y lo mismo hizo Dios con nosotros. Fíjense, nosotros primero estábamos en delitos y pecados. Viene la misericordia de Dios y nos alcanza. Conocemos al Señor Jesús y la luz viene a nuestras tinieblas y entonces vemos con claridad.
Pero ¿qué sucede? La claridad que creíamos tener no era suficiente. Ahí sí que nosotros quedamos en una cuestión muy tenue. Creíamos alcanzar a ver bien, pero ahora que se nos reveló, gracias a la misericordia de Dios, y que podemos ver el misterio y por qué es que se cumplió en ese tiempo, porque era el tiempo de consumación, el tiempo que estaba previsto para que se realizara. Y lo habían dicho los profetas como Daniel. Daniel dijo que en el Mesías iba a estar el cumplimiento, y ahí fue donde se realizó todo. Entonces nosotros estábamos también creídos, pero aquí viene el detalle. El misterio, o sea, es un secreto y nadie lo podía revelar, nadie lo podía ver. Y encima de todo, escondido. Imagínense un secreto y encima escondido. Era para no verlo. Y se tuvo que ver hasta cuando Dios había establecido que así iba a ser. Se lo da a Pablo y Pablo a nosotros. Ahora, ese misterio, el enemigo lo vuelve a esconder, porque recordemos que la iglesia actual, pentecostal, bautista y como ustedes quieran, todos siguen pensando que el Señor va a venir después del rapto, o que va a venir a raptar su iglesia. No están viendo con claridad que el Señor viene a establecer su reino y que todo eso ya fue revelado, el misterio ya fue revelado, y que vamos a poder, es otra la realidad, pero no la ven como no la veíamos nosotros, como no la veía Pablo. Es la gracia, la misericordia de Dios. Y qué hermoso estar en un grupo como el de ustedes, un grupo que Dios escogió para que pudiéramos nuestra vista ser aclarada y poder ver ahora. Ahora nos sentamos y podemos discutir este libro, podemos discutirlo y lo entendemos gracias a esa misericordia de Dios. Y eso pues fue lo que me encantó, Ronnie, porque ¿por qué Dios escogió a Pablo y Pablo es el que provee todo esto, ¿no? Gracias por su aporte, Mario. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Joel ibas a decir algo, Joel. Ahí está. No. Y es especial, de nuevo, lo que el apóstol Pablo pone delante de nosotros es bien sencillo. Lo que él dice es, o sea, le escribe a la iglesia de Éfeso, pero también tiene otros lugares, pero aquí lo que dice, le escribe en la iglesia de Éfeso, es que es necesario, como hijos de Dios, ser edificados. Es decir, que debemos crecer sobre un fundamento, y ese fundamento es Cristo. ¿Verdad? Ese, y así es de, ¿cómo se llama? De especial Pablo para escribir. Sí. Algo que Pablo también aclara del misterio, por qué la sabiduría de Dios se le ha dado a la iglesia y cuál es el propósito. Dice, para que se ha dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Una de las definiciones de lugares celestes, miren qué interesante, porque yo me ponía a pensar, y aquí compartiendo con el grupo les decía que en la iglesia actual, al escuchar principados y potestades, luego piensan en demonios. Ese es un gran error. Y los lugares, yo les decía, entonces hay que mandarles una invitación a los demonios y cómo los hacemos para reunir en los lugares celestes y sentarlos y que nos pongan atención. O sea, eso causa gracia, no tiene sentido. Pero cuando se refiere a lugares celestes, es lo interno, lo más profundo del ser, que ahí es donde está la batalla, el conflicto del ser humano. Y ahí es donde se le tiene que dar a conocer la sabiduría de Dios. Si hablamos de grupos de poder, pero esto es general. Pablo aquí está hablando de grupos, pero de gente de poder, pero es general a cualquier persona. Cuando uno le comparte, debe llegar querer llegar con la palabra del Espíritu Santo, que llegue el mensaje a lo más profundo de su ser, que ahí es donde
radican sus conflictos de dudas, desobediencias y cuantas cosas, que él logre entender por un regalo del Señor a través del Espíritu Santo, que comprenda este misterio. Ayer hablaba Sí, sí, Claudia. Solo tengo no sé si es pregunta o comentario, pero me llamó la atención porque dice en esto que leía de Efesios 3:5, dice misterio en que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Me pareció curioso porque no dice a los israelitas o a los gentiles. Y no sé por qué vino a mi mente esto. Entonces, solo a los apóstoles. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saberlo? ¿Somos apóstoles? No Eso sé es que si cuando me dejo hablamos de entender. misterio, uno de los significados es tenue. Ellos solo recibieron esa pequeña parte que era necesaria para los hombres, por voluntad de Dios, en su plan perfecto de redención, de restauración. Porque la conclusión de este misterio en cuanto a la obra del Señor en el hombre es restauración. Él ya sabía lo que iba a hacer, lo que iba a pasar, toda la rebeldía del hombre y cuantas cosas que hoy se miran. Dios ya sabía todo eso desde el principio. Pero somos nosotros los que no entendíamos, no captábamos. Pero entonces a estos hombres Dios les dio solo esa pequeña parte que no comprendieron, el plan completo de Dios. Solo hablaban, por eso habla de dispensación, solo para un tiempo que iba a pasar algún evento. Aunque si hablamos del tema del Mesías, desde el antiguo se hablaba de la venida del Mesías. Lo que Mario aportaba desde que Pablo llegó a entender fue después de que vino el Mesías, que se cumplió la promesa de un Salvador, de un Redentor. Entonces, la parte que él tenía como los antiguos no era clara, no comprendía. Ya después del Señor Jesús se aclara todo y él lo explica a detalle en la palabra. Entonces estos hombres, lo que ellos dieron, lo poquito, fue por voluntad de Dios. Es lo que yo puedo compartir. No sé si alguien ahí me quiera apoyar para que Claudia quede más. Para aportar al entendimiento de Claudita. ¿Me escuchan? Sí. Joel. Algo tenue. Joel o... Algo misterioso. ¿Me escuchan? Okay. ¿Voy yo? Dale, dale, dale. Ok, perdón. Lo que estaba diciendo Claudita es, cabal, los primeros versos del capítulo 3 de Efesios. Básicamente es eso. Dice que por esta causa, o sea, por la causa que está en el anterior, si ustedes van al capítulo 2, en la parte que yo les leí, es que nosotros debemos ser edificados en el fundamento de Cristo. Y con base en ese fundamento, Pablo, que es prisionero de Cristo, quiere decir que él está a su servicio por los gentiles. O sea, punto a favor de Pablo. No fue Pedro el apóstol de los gentiles, fue Pablo. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, ¿verdad? Se le reveló a él, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, dice, que en otras generaciones no se dio a conocer, o sea, no se dio a conocer como lo conocemos ahora, a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Por eso era necesario que Cristo se fuera y que viniera el Espíritu Santo para dar esta manifestación. Y después revela, él dice, que los gentiles son coherederos, o sea, coherederos, ya sabemos que son herederos, ¿cómo se llama? Tienen parte en la herencia,
perdón, con el heredero, coherederos con Cristo, coherederos con nosotros del otro equipo, ¿verdad? Y miembros del mismo cuerpo. O sea, ya no somos dos, ya no somos separados, somos del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, es el Evangelio el que ahora se abre enfrente de nosotros y se muestra ese misterio que estaba oculto a las generaciones anteriores. Entonces, que ahora, ¿cómo es que lo sabemos nosotros? Pues lo sabemos precisamente porque Pablo, el apóstol de Jesús, él está diciendo que nosotros debemos edificar sobre la base de los apóstoles y profetas y que la piedra angular es Cristo. O sea, nosotros debemos ser edificados sobre el fundamento que es Cristo. Con base en esto, pone Él delante de nosotros este misterio, el libro que estamos leyendo, la forma como se nos ha estado revelando y que no es tan difícil como pensaban los demás. Simplemente estaba oculto, estaba camuflado. Es como la perla de gran valor. Entonces viene él, el tesoro, encontramos el tesoro, y entonces nos damos cuenta que nosotros somos miembros del mismo cuerpo de Jesús, sino también somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, que viene desde el principio de la Biblia hasta el final de esta, porque el fundamento siempre va a ser Él, del cual dice, yo fui hecho ministro. O sea, Él es el servidor, el que pone delante de nosotros esta aclaración por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea, básicamente lo que está diciendo Pablo es que él recibió ese mensaje para hacérselo ver, para hacerlo ver a todos nosotros, para que seamos edificados sobre ese fundamento que es Cristo. ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Viste, Claudita? Ok. ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, buenísimo. Erwin, lo que dijo ya me quitó todas las palabras de lo que yo iba a decir. Buenísimo. Estoy 100% de acuerdo con lo que Erwin dijo. Exactamente son las palabras para explicarlo, Claudita. Dios la forma en que Dios quiso operar es no querer revelarle a cada ser humano, a cada creyente estos misterios. De hecho, no solo uno, sino que toda la enseñanza, la aplicación del Antiguo Testamento, el llamado Antiguo Testamento y la ley, a nosotros y a los que íbamos a creer después de nacer y creer después de Cristo. Entonces, el punto es de que esa es la función, esa es la operación, así quiso Dios operar. Escogió a Pablo para revelarle a él y que él nos predicara a nosotros. Nosotros llegamos a entender muchas cosas por medio de la predicación y la enseñanza. Dios no le revela a cada persona cosas, sino que utiliza a los apóstoles. Esa es su función, darles luz a ellos para que ellos nos expliquen. Y si pusiéramos algún día, por ejemplo, a un pastor, un verdadero pastor, no un pastor como se le llama hoy, sino un verdadero apóstol del ministerio de pastor, y le ponemos una porción bíblica, nos daríamos cuenta que su enfoque es sanar el corazón de la gente, traer revelación y entendimiento en cuanto a cómo la gente a cómo Cristo es el pastor de nosotros. Si fuera un profeta, el mismo texto lo utilizaría para darnos otra enseñanza y aumentar nuestro entendimiento. Entonces, Dios escogió a unos para predicar y que nos trajeran ese entendimiento a nosotros por medio de la enseñanza, de la predicación. Pero ojo, que hayan sido escogidos para predicar, ellos mismos tienen que cuidar su salvación también con temor y temblor, porque Pablo dice, habiendo sido yo ayo para otros, no sea que yo mismo venga a ser desechado. Yo invité a otros a la salvación y yo voy a ser desechado porque me descuido y peco. Entonces ellos también tienen que tener cuidado. Simplemente la diferencia, lo especial es la gracia que Dios les dio para recibir del Espíritu Santo una revelación que no todos recibimos y enseñarnos por medio de la predicación y la enseñanza. Eso es lo que quería aportar. Son las mismas, o sea, es lo mismo que dijo Evan, tal vez puesto de otras palabras, pero exactamente. Gracias, Ronnie. Te cedo el tiempo por si quisieras decir algo, concluir, amado hermano. Mario. Sí, gracias, Ronnie. Solo para aclarar un poquito a Claudita lo que ella preguntaba sobre si somos apóstoles.
En realidad, cuando Pablo escribe a nosotros los apóstoles, nos ha sido revelado, se estaba refiriendo a él y a los 12 apóstoles del tiempo contemporáneo de él, Pedro, Andrés, Juan, y recordemos que Pablo se reunió en varias oportunidades con ellos. Tal vez con quien más se reunió fue con Pedro. Incluso discutieron en alguna oportunidad, le llamó la atención Pablo a Pedro. eh, o sea, cuando él se dice, nosotros los apóstoles, estaba refiriendo a este grupo. Y luego él pues se da a conocer como el apóstol de los gentiles. Y los otros apóstoles lo aceptan así. Y lo aceptan porque recordemos que Pedro también empezó a predicarle a los gentiles cuando Dios lo lleva a Cornelio y lo lleva a otros lugares donde se asombra él de que los gentiles están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, sin embargo, es Pablo el que agarra la tarea con los gentiles, pero cuando Pablo dice nosotros los apóstoles, se refería a ese grupo, porque estaban bien claritos del misterio, y los 12 y 13, y luego incluso Bernabé, que también en otra parte de la palabra dice que Bernabé también fue apóstol, ellos conocieron que el misterio era Cristo, y estaban totalmente seguros que ese misterio era el Señor Jesucristo. Por eso es que fue revelado a ellos y ellos nos lo trasladaron a nosotros. Así es, ¿alguien más? Si no, vamos a dar por terminada la reunión y a seguir, una exhortación a seguir leyendo el libro para comprender mejor este tema del misterio escondido. Me quedó bien el capítulo 2, que era el tema más por el significado de la palabra en sí. Es lo que don Carlos está aclarando, explicando, enseñando para nuestra edificación. Y yo creo que ya he terminado aquí mi tiempo. Gracias, Joel. Está bien, Mario. Ronnie, muchísimas gracias. Mario, Víctor Hugo, son los apóstoles del Cordero para englobar. Amén. sí, gracias. Gracias, Víctor Hugo, gracias, Ronnie. Entonces vamos a concluir, hermanos. Tengamos en mente a Darío. Voy a parar aquí.